Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. En la voluntad de Dios y solamente por la gracia de nuestro Señor, nuestra iglesia ha llegado a su 4º aniversario. Hace 4 años Dios juntó un pequeño grupo de personas en este lugar para el inicio de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, y le damos gracias al Señor y toda la gloria al Señor por las personas que estuvieron en ese primer domingo y que todavía están con nosotros, y por todos aquellos que se han unido con nosotros a través de los años. Damos gracias al Señor por la obra que Él ha comenzado aquí, porque confiamos que Él también la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esta iglesia, mis queridos hermanos, ustedes lo saben, es la obra de Dios, es parte del cuerpo de su Hijo, es una comunión de los santos, no perfectos, pero quienes Dios ha salvado y que ha colocado en este lugar para que hagamos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, quien es nuestra cabeza, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y como cada año, hoy no es solamente el domingo cuando especialmente damos gracias a Dios por la obra que ha hecho y sigue haciendo aquí en esta iglesia, sino que también, hermanos, es el domingo cuando empezamos en la bendición de un nuevo año de iglesia.
Y pedimos a Dios que nos ayude a empezar el año de iglesia meditando en un tema que nos puede exhortar a nosotros como cristianos de manera individual, pero también como iglesia. Para que este siguiente año que vamos a cursar sea un año de bendición y también de mucho crecimiento, mientras seamos santificados y hechos más y más a la imagen de Cristo. Por eso hoy vamos a estudiar esta historia del Hijo Pródigo y su aplicación para nosotros como iglesia, en cuanto al tema del arrepentimiento verdadero, en cuanto al tema de la importancia para nuestra iglesia a seguir predicando del pecado y del arrepentimiento. ¿Con qué propósito? Para que los incrédulos reconozcan su pecado y se arrepientan para la salvación y para que el pueblo de Dios pueda estar en comunión íntima con Él. Mis queridos hermanos, de esta historia vamos a considerar este tema puntual y por eso es que quiero toda su atención. El tema que vamos a rescatar es la importancia de la predicación del pecado y del arrepentimiento en el ministerio de una iglesia local. Y mientras ahora damos gracias al Señor por 4 años y también por la bendición de entonces un año nuevo, quiero que entendamos, hermanos, que en esta iglesia vamos a seguir predicando del pecado y del arrepentimiento para que los incrédulos reconozcan su pecado, para que se arrepientan y vengan a la salvación, pero también vamos a predicar del pecado y del arrepentimiento para que el pueblo de Dios pueda estar en íntima comunión con el Señor. Y vamos a estudiar, hermanos, esta historia para ayudarnos a aprender esta lección tan importante para nuestra iglesia. Por lo tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Vamos a seguir predicando del pecado y del arrepentimiento en esta iglesia, para que los incrédulos reconozcan su pecado y se arrepientan para la salvación, y para que el pueblo de Dios pueda estar en comunión íntima con el Señor. Con esa propuesta, este es el título de la predicación. Seguiremos predicando del pecado y del arrepentimiento para con Dios. Para aquello, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes 5 puntos que ustedes tienen allí en el bosquejo. Hablaremos del pecado, hablaremos del reconocimiento del pecado, hablaremos de la acción del arrepentimiento, veremos la reacción del padre según esta historia y veremos también la reacción del hermano según esta historia. Luego, hermanos, compartiré con ustedes una aplicación del texto y una conclusión. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos guíe a todos nosotros que estamos aquí. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte gracias por darnos y proponernos esta predicación, ahora teniendo 4 años de iglesia. Y Señor, en este sentido vemos tu deseo para con nosotros de seguir ajustando bien las cuerdas en nuestra vida y en nuestro ministerio de iglesia. Bendito Señor, tú nos has enseñado que el concepto, la naturaleza de lo que es la iglesia local y es la columna y baluarte de la verdad, eso es la iglesia y la iglesia local refleja aquello. Por lo tanto, este tema es sumamente importante para nuestras vidas. Señor, te rogamos que tú nos guíes en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta historia, la primera cosa que vemos aquí, entre los versículos 11 y 14, vamos a ver aquí el tema del pecado. Fíjese, por favor, esta historia nos cuenta de un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos quiso su herencia antes del tiempo, antes de la muerte de su padre, para gastarlo como él quisiera. Vemos que este hijo no estaba contento y no respetaba a su padre. Y a veces el hecho de pedir una parte de los bienes a los padres antes de su muerte no era algo que generalmente se hacía. Generalmente los hijos recibían su herencia después de la muerte del padre. Por eso que esta acción de este hombre de pedir la herencia antes de la muerte del padre era como decirle a su padre: ojalá que estuvieras muerto porque yo quiero tu dinero. Lo que a mí me interesa no eres tú, sino tu dinero. Entonces este hijo no estaba contento y no respetaba a su padre, y este es el contexto aquí. Después él se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente, en pecado. Malgastó y perdió todo, dice el texto. Este hijo decidió vivir, entre comillas, la libertad.
Ya no quería vivir bajo las reglas de su padre, ya quería hacer lo que él quisiera. ¿Y sabe qué? Lo hizo. Hizo todo lo que quiso. Decidió vivir en pecado y desperdició absolutamente todo. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros pecamos, lo hacemos exactamente igual. Hacemos exactamente igual. Queremos algo que no hemos recibido, como este hijo aún no había recibido la herencia de su padre. Y cuando nosotros pecamos hacemos lo mismo. Queremos algo que no hemos recibido y no paramos a pensar que nuestro Padre sabe mejor, que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, pero en su tiempo. No. Queremos lo que queremos todo ahora, queremos nuestros placeres, queremos vivir conforme a lo que nosotros queremos eso lo que se llama la libertad. No bajo reglas de nuestro Padre Celestial, cuyas reglas siempre son para nuestro bien. Cuando pecamos, pensamos que sabemos mejor y no respetamos a nuestro Señor. Y desperdiciamos lo que Dios nos ha dado y lo malgastamos. Así es el pecado. El pecado es pensar que sabemos mejor que Dios. Es vivir conforme a nuestra voluntad y deseo en vez de vivir conforme a la voluntad y deseos del Señor, como está escrito en su palabra. Y el resultado es siempre lo mismo, como sucede en esta historia. Desperdiciamos parte de nuestra vida, desperdiciamos lo que hemos recibido, lo malgastamos en cosas no eternas, en cosas pecaminosas que no pueden proveer la satisfacción que estamos buscando. En la misma manera como vemos en esta historia del hijo pródigo, nosotros también pecamos exactamente igual. Pero gracias a Dios, este hijo no permaneció en su pecado, sino que lo reconoció. Y eso me lleva al segundo punto de esta predicación. Lo encontramos entre los versículos 14 y 19. Cuando este hijo había malgastado todo, dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y él se había caído tan profundo en sus cosas que tomó un trabajo de apacentar cerdos. Mis queridos hermanos, amigos que están aquí, escúchenme, quiero que estén en el contexto. Este hombre era judío y los judíos no podían estar al lado de cerdos en el sentido de que, sí podían estar, pero se quedaban inmundos. Entonces este hombre, fíjese, toma la decisión, por haber caído tan bajo, toma la decisión de apacentar cerdos, una blasfemia para un buen judío, y tenía que comer lo que los cerdos estaban comiendo. Y cuando había caído a tal profundidad, mire lo que dice los versículos 16 al 19. Dice el texto. Capítulo 15, versículos 16 al 19. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando vemos, hermanos, este hombre reconoce su pecado. Reconoció que había tomado una mala decisión. No solamente una mala, reconoció que había tomado muchas malas decisiones. Reconoció su pecado y ¿sabe qué? Decidió regresar a casa. Y esa frase, hermanos, no es una frase menor. Tienen que subrayar eso. Un cristiano verdadero, hermanos, siempre va a reconocer su pecado. A veces se engaña a sí mismo por mucho tiempo, es verdad. Pero eventualmente, cada verdadero hijo de Dios reconoce su pecado en contra de Dios. Eventualmente, cada cristiano llega al punto cuando su pecado le disgusta, cuando su pecado le da asco. En el momento tal vez lo disfruta, está engañado, pero al momento puede ser que lo disfrute, pero después deja un mal sabor de boca. Después, cuando se ve el espejo, se ve completamente horrible, malo, dijo alguien, como una bestia. Reconoce su pecado y quiere regresar a Dios. El problema muchas veces es cuando tomamos el pecado a la ligera, cuando no entendemos completamente la pecaminosidad del pecado. Ese es el problema. El pecado, según el apóstol Juan, dice el texto, que es la transgresión de la ley de Dios, hermanos.
El pecado no es un asunto de que erré en el blanco. Es más que eso. Es romper la voluntad de Dios, de nuestro Creador. Pero el pecado no es solamente el hecho de que yo desobedecí una regla. No, es que te has rebelado en contra de un Dios santo. Por eso, aún el pecado más insignificante que podamos imaginar es suficiente para condenar a todo el mundo en el infierno y para siempre. Porque no existe un pecado insignificante. Todo pecado es rebeldía en contra de la gloria y de la majestad de nuestro Dios. Por eso no podemos pensar cuando pecamos o cuando somos confrontados con el pecado. No podemos pensar en, John, tranquilo, espérate, Miguel, espérate un ratito, es verdad, tranquilo, rompió una regla, tranquilo, pero ¿y qué? No es el fin del mundo. No podemos pensar así, porque la gloria de Dios está en juego cuando pasa esto. Cada vez que pecamos estamos diciendo, yo soy mejor y mi camino es mejor. Por supuesto, es diferente con un cristiano que con un incrédulo. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero de todos modos, tenemos que reconocer nuestros pecados y reconocer cuán grandes son cada uno de nuestros pecados. No entendemos cuán grande y feo es nuestro pecado ante Dios porque no entendemos plenamente cuán santo es el Señor. Entonces, el Hijo Pródigo nos enseña la gran importancia de que el cristiano reconozca su pecado, que lo reconozca como es. ¿Y qué es? Es rebeldía y blasfemia en contra de un Dios santo. Pero no es solamente el reconocimiento con la boca, hermanos. No es solamente decir, mala mía Miguelito, mala mía Iván, perdón, mala mía sí. No. Vemos aquí que el Hijo Pródigo planeó lo que iba a hacer para mostrar su arrepentimiento, para mostrar fruto de que se había arrepentido. Mire por favor los versículos 17 al 19. 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía que no podía decir que estaba arrepentido y quedarse con los cerdos. ¿Sí entienden la imagen? Él sabía que no podía decir que estaba arrepentido y quedarse con los cerdos. No podía escribirle al padre y decirle que se había arrepentido, pero que iba a quedarse. Papá, me arrepiento de todo lo que hice, pero estoy aquí. ¿Me puedes mandar un par de cosas acá? Te mando la ubicación. Papá, estoy arrepentido, perdona lo que hice. Viejo, mira, ¿me puedes mandar un billete que estoy por acá? Pasa que ya estoy muy lejos, papá. Viste que tomé mi camino, estoy muy lejos, estoy por allá, pero ¿me puedes ayudar? Para nada, hermanos. Un cristiano, cuando se arrepiente en verdad y no se queda en su pecado. No se queda allí con los cerdos. Y eso me lleva, hermanos, al tercer punto de esta predicación. Este tercer punto, la acción del arrepentimiento, lo encontramos entre los versos 20 y 21. Aquí vemos que el Hijo en verdad hizo lo que dijo que iba a hacer. Puso en práctica su plan de arrepentimiento, de mostrar fruto digno de arrepentimiento. Él regresa a casa, en el versículo 20, ¿se dan cuenta? Él regresa a casa y dijo a su padre, en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto, hermanos, es arrepentimiento. Arrepentimiento es un reconocimiento de la gravedad del pecado. Es un reconocimiento del pecado sin ninguna justificación. Hermanos, usted conoce un poquito la historia, la leímos por lo menos ahora. ¿Y se dieron cuenta el hermano que tiene este pana?
¿Se dieron cuenta el hermano que tenía? ¿Qué le pareció el hermano? Un tanto egoísta. ¿Creen que a lo mejor en la vida que tuvieron ellos, el hermano no le habrá hecho un par de maldades? Posiblemente. Pero este no dijo nada. Papá, ¿sabes qué? Me fui, me alejé porque mi hermano me hace la vida imposible. Posiblemente. Él ni nombró a su hermano. Él solamente miraba sus acciones. Él no nombró a los que estaban alrededor. No, es que mamá. No, papá, pasa que tú también fuiste muy fuerte. No, nada que ver. No hizo nada de eso. Este hombre reconoce su pecado sin justificación, no tenía excusa, porque es así. Él se ve que ha pecado contra Dios, ha pecado contra su padre y que nadie lo llevó a eso. El texto dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por supuesto, vemos que el padre no le rechazó como hijo. Su hijo era hijo, ¿no es cierto? Y siempre iba a ser su hijo. Pero la actitud del hijo era una actitud del arrepentimiento verdadero. Este ejemplo es importantísimo, hermanos, para nosotros como cristianos. Necesitamos reconocer nuestro pecado y después arrepentirnos. Y nuestra actitud en el arrepentimiento debe ser igual. Deberíamos reconocer la gravedad de nuestro pecado en contra de Dios. Y por supuesto, hermanos, Dios no nos va a rechazar como sus hijos, porque somos sus hijos y seremos siempre sus hijos. Pero nosotros, hermanos, deberíamos entender y reconocer y sentir la gravedad de cada pecado en contra de Dios. Hay cristianos hoy en día que no les gusta este tipo de predicación y este predicar. Hay cristianos aquí que dicen que porque son hijos de Dios y siempre deberían ser hijos de Dios, porque es lo que Dios ha dicho, entonces este tipo de actitud de ya no soy digno de ser llamado tu hijo, no deberíamos decirlo, porque somos hijos del Señor. Y decir eso es como ser incrédulo. ¿No ha leído lo que dice la Biblia? ¿No ha leído lo que Jesucristo pone como ejemplo de un hombre que se ha arrepentido y que se va al Padre y le dice: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo? Hermanos, hay hombres que dicen ser cristianos y como no se comportan como tal, cuando se los exhorta y le dice: mira, no te comportas como hijo, se ofenden. ¿Quién eres tú para juzgarme? Esa es una de las respuestas. Pero luego pero compórtate como un hijo. ¿Y quién eres tú para decirme eso? Tus acciones dicen lo contrario. Y esas personas se ofenden. Pero no es la respuesta bíblica, hermanos. No es lo que encontramos aquí en el texto. Una persona arrepentida sabe que no puede decir su apellido, hijo de Dios. Una persona que está en pecado sabe que está así y no puede decir eso. Y cuando se arrepiente sabe que no tiene ese orgullo en ese momento de poder decirlo. Pero esperen, hermanos, escúchenme, amigos, presten mucha atención. No sé si usted llegó a Lucas capítulo 15. Hermanos, amigos, esta no es la historia del desconocido pródigo. Esta no es la historia de un padre que no conoció al hijo. Esta no es la historia del siervo pródigo. Esta es la historia del hijo pródigo. Un hijo que dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es como un hijo, ¿cómo debería un hijo reconocer su pecado? Por eso, así debería responder cada cristiano a su pecado, con este tipo de actitud y con este tipo de acción, regresando, sintiendo dolor y la gravedad de su pecado. Y por supuesto,
Nuestra relación con Dios como hijos nunca va a cambiar, es verdad, porque esta relación con el Señor, hermanos, es unilateral en el sentido de que es lograda por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esto es incondicional, esto está ganado por Cristo, esto no va a cambiar. Pero hermanos, necesitamos arrepentirnos con una actitud así, reconociendo la gravedad de nuestro pecado. Y necesitamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. El texto dice que él regresó a casa. Hermanos, necesitamos regresar a casa. Y como dije, este hijo no dijo que estaba arrepentido, pero decidió quedarse con los cerdos pidiendo a su padre que le ayudara con sus necesidades. No dijo eso. Eso es ridículo. Pero así son muchos supuestos cristianos hoy en día. Dicen que se han arrepentido, pero no regresan a casa. No regresan al Señor, no regresan a los medios de gracia. Se quedan allí con los cerdos. Pero quieren seguir siendo tratados como hijos. Hermano, yo no sé qué parte, qué historia usted leyó, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Así no funciona. El arrepentimiento verdadero requiere acción. Y requiere que te ubiques donde tienes que ubicarte. Por eso esta iglesia, hermanos, predica fuertemente en contra del pecado. En contra de pecados específicos y va a continuar haciéndolo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque necesitamos reconocer la grandeza de nuestro pecado en contra de Dios. Aun cuando somos sus hijos. ¿Sabe por qué? Para que podamos arrepentirnos en verdad. Y eso significa apartarse del pecado y tener frutos dignos de arrepentimiento con un cambio de vida. Así es con el cristiano verdadero. Hermanos, sí pecamos. Sí pecamos. Hermanos, sí nos desviamos. Hermanos, sí nos alejamos. Hermanos, sí pensamos que nuestro camino es mejor. Sí. Hermanos, seguimos nuestros deseos y placeres, eso es verdad. Pero siempre regresamos a casa. Un cristiano verdadero siempre pone en práctica el arrepentimiento, pero siempre muestra su arrepentimiento por medio de frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque si no, no es arrepentimiento bíblico. Y cuando nos arrepentimos así, en verdad, o sea, sigamos con la frase de aquí, cuando regresamos a casa, ¿sabe qué sucede? Usted conoce la historia, pero lo podemos seguir viendo. Vemos aquí una historia en cuarto lugar, el cuarto punto de la predicación. Vemos aquí la reacción del padre. Aquí la vamos a encontrar entre los versos 20 y versos 24. La reacción del padre, hermanos, es la clave en esta historia. El padre estaba esperando a su hijo, ¿no es cierto? Lo recibió con brazos abiertos y lo perdonó completamente. Mire una vez más el versículo 20. Dice el texto: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Después el hijo se arrepiente, ¿no? Pero el padre festeja su regreso en vez de castigarle por su pecado. Y hermanos, así es nuestro Señor con nosotros cuando regresamos a Él. Nos está esperando y con brazos abiertos nos recibe otra vez y nos perdona por Cristo. Y mis queridos hermanos, y así es como sucede también en medio de la iglesia. Cuando un cristiano regresa de su pecado en arrepentimiento verdadero, odiando su pecado y buscando la ayuda del cuerpo de Cristo para que siga otra vez el camino correcto, hermanos, es natural, la iglesia lo va a recibir con brazos abiertos, no rechazando a la persona, sino recibiéndole otra vez en su comunión. Es la manera en la cual la iglesia debería actuar como Dios, recibiendo otra vez a la persona arrepentida. Pero hermanos, enfatizo, esto es solamente cuando uno regresa de un arrepentimiento verdadero. Esto pasa cuando se muestra frutos dignos de arrepentimiento, poniendo en práctica un plan para mostrar a todos que se ha arrepentido. Si no haces esto,
todavía hay disciplina necesaria por hacer. Si no reconoce su pecado, la iglesia tiene que tratar esa situación, y a veces hasta públicamente. Si la persona dice que lo reconoce, pero no hace nada, y si no hay frutos dignos de arrepentimiento, la iglesia reconoce, hermanos, que no se ha arrepentido tal persona y todavía necesita la ayuda de esa disciplina, cualquiera que ésta sea, cualquiera que la iglesia entienda que tenga que hacer. Mis queridos hermanos, lo que estoy diciendo no tiene que ser para nada escandaloso en medio de nosotros. Yo le pregunto a un esposo que está aquí o una esposa que está aquí, ¿qué pasa si su esposo le es infiel? ¿Qué pasa si su cónyuge le es infiel? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. En todas ellas usted perdonó. En todas ellas él dijo que se arrepintió. Ella dijo que no va a volver a hacerlo. Y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace. Le pregunto, ¿usted estaría de ese lado de la tribuna diciéndole a ese cónyuge perjudicado: tú eres una mala persona porque tú no recibes con brazos abiertos a tu cónyuge que te está pidiendo perdón? ¿Usted estaría de ese lado de la historia? Hoy hablaba con una hermana y hablábamos de la mentira. ¿Qué pasa si una persona te miente? Y te miente, y te miente, cualquiera que sea la mentira. Y te miente, y te miente. Y dice que se arrepiente todo el tiempo, y tú todo el tiempo le perdonas, pero te miente y te vuelve a mentir. Te pregunto, ¿puedes confiar? ¿Tú crees que en una empresa te van a tomar? Hermanos, el Señor a nosotros los cristianos no nos ha sacado el sentido común. Es más, nos ha dado más discernimiento, más finura. Tenemos luz. No solamente tenemos la revelación general intacta, o no intacta, sino bien, buena, dice los escritores de la Biblia, una buena conciencia, sino que también estamos iluminados por el Evangelio. ¿Usted confiaría en una persona que le pasa mintiendo? Aun cuando dice que se ha arrepentido, pero no se arrepiente en verdad. Pero si la persona reconoce su pecado, la persona se arrepiente y muestra arrepentimiento por medio de frutos dignos de arrepentimiento, siguiendo el patrón bíblico, entonces, hermanos, Dios lo recibe con brazos abiertos. Porque demuestra su fe, demuestra que ha nacido de nuevo. No es una persona impecable, no es una persona perfecta, es una persona humillada, que reconoce su pecado. Es una persona que se volca completamente al manto de la justicia de Cristo. Y la iglesia también lo recibe sin castigo, sin correrlo de la iglesia, sin rechazo. Y esto quiero enfatizar, el problema no es con personas que están quebrantadas por sus pecados y que buscan la ayuda para cambiar, no. Porque eso es lo que queremos. El problema es con personas que siguen en su pecado sin cambio, sin arrepentimiento. El problema es con personas que escuchan un mensaje de cierto pecado e inmediatamente piensan en cómo se aplica a otra persona y no sienten ninguna convicción por su propio pecado. Tal persona no es como el hijo pródigo de esta historia y por eso no debería esperar la reacción del padre como en esta historia. Y mis queridos hermanos, me preocupa cuando veo a personas que son confrontadas con sus pecados, con la predicación de la palabra de Dios, o más directamente por medio de un hermano, y solamente quieren dar excusas y argumentar y pensar en cómo otra persona ha pecado más. Oye, pero ¿por qué me dices eso a mí y la otra persona hizo tal cosa? Me preocupa mucho por esta persona porque no hay salvación sin arrepentimiento.
Y el arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez en nuestra vida cuando el Señor nos salva, sino que un cristiano verdadero vive en un estado de arrepentimiento, en un estado de siempre reconocer sus pecados y depender de la gracia de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense en este hijo pródigo, hermanos. Sí, su padre lo recibió, brazos abiertos, incondicionalmente. Pero él tenía que regresar. El hijo no mandó una carta a su papá diciendo: papá, si salga mi hermano de la casa, entonces voy a regresar. No dijo eso. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Este hombre no le dijo a su padre: papá, ¿sabes cuándo voy a ir? Cuando se vaya mi hermano o el otro hermano. No dijo eso. No dijo: papá, si me prometes no decir nada de lo que he hecho y establecerme otra vez como antes, como tu hijo, voy a regresar. No dijo eso. Hermanos, este hombre un día se despertó cubierto del excremento de los cerdos, con lodo más sucio, el lodo más sucio que había estado en toda su vida, y reconoció su estado verdadero, reconoció su pecado y se arrepintió. Un día dijo: ¿qué estoy haciendo? Voy a regresar a casa. Adelante de mi padre, admitir mi pecado sin justificación y recibir cualquier castigo que mi padre me quiera dar. Y por cierto, no me llamaré su hijo, porque no soy digno de aquello. Y hermanos, así es el arrepentimiento verdadero. No deberías esperar que podemos quedarnos en nuestro pecado o imponer condiciones para regresar al rebaño. A veces queremos poner condiciones a Dios o queremos poner condiciones a la iglesia. Antes de arrepentirme y regresar, quiero que hablen con tal persona, Antes de arrepentirme y regresar, hay cosas que ustedes tienen que saber, porque hay cosas que ustedes tienen que cambiar. Si tal persona me pide perdón, entonces voy a regresar. Creo que usted está desubicado. No, hermanos, eso no es un arrepentimiento bíblico. Tenemos que despertarnos espiritualmente, reconocer que hemos estado revolcándonos en el lodo y el excremento del pecado, y volvernos en sí, decirnos: ¿qué estoy haciendo? Soy un hijo de Dios. ¿Por qué estoy viviendo en pecado? Y después regresar, arrepentidos, listos para hacer cualquier cambio, listos para recibir cualquier corrección, sea lo que sea. Si regresamos así, hermanos, es un arrepentimiento verdadero, y eso va a ser sin dudas. El Padre nos espera entonces con brazos abiertos y va a recibirnos otra vez incondicionalmente. ¿Y sabe qué, hermanos? Es obvio que la iglesia va a hacer lo mismo. Recibirte con brazos abiertos, incondicionalmente, cuando hay arrepentimiento verdadero. Por eso, hermanos, esta iglesia va a continuar predicando en contra del pecado. En contra de pecados específicos. Demandando el arrepentimiento a todos los hombres, demandando el arrepentimiento a sus miembros, a los aspirantes a miembros, porque eso es lo que caracteriza a un cristiano verdadero, hermanos. Y finalmente, el quinto punto, lo vemos en los versículos 25 al 32, porque también es importante ver la reacción del hermano de este hombre que se fue a la provincia apartada. Realmente, hermanos, no tenemos ahora tiempo para considerar la reacción en su plenitud. Obviamente, en el contexto, este hermano mayor, en el contexto representa a los líderes judíos que pensaban que eran mejores que otros, pero que nunca se arrepentían de sus pecados. ¿Ok? Bien. Pero podemos aprender aquí cómo deberíamos reaccionar como hermanos en Cristo cuando un hermano nuestro regresa en arrepentimiento verdadero. Es decir, tenemos que aprender a reaccionar también, hermanos. Tenemos que aprender a reaccionar con nuestros hermanos. Ahora, no tenemos que hacer lo que hizo este hermano, quejarse, pensando que el pecador
está recibiendo ahora más atención y más bendiciones que la persona que no ha caído en pecado abierto. Hermanos, esto es importante porque necesitamos saber cómo reaccionar cuando un hermano pródigo regresa a la iglesia. Porque a veces reaccionamos así como este hermano mayor. A veces reaccionamos equivocadamente. No entendemos por qué la iglesia lo recibe. No entendemos por qué la iglesia no tiene problemas con esa persona y no lo castiga. Una persona que ha pecado de manera tan abierta y obvia, parece que todos le están abrazando y regocijándose con la persona por su arrepentimiento, y nunca lo han hecho con nosotros, que hemos estado siempre impolutos en nuestra iglesia, por años en la iglesia. No, hermanos, no deberíamos regocijarnos. Mejor dicho, deberíamos regocijarnos con cada persona que regresa a la iglesia después de haber caído en pecado grande y abierto, cuando regresa arrepentida y quebrantada con un deseo para la ayuda. Hermanos, no seamos como este hermano mayor, sino más bien seamos gozosos, como Cristo dice en este mismo capítulo y en el versículo 7, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ese reflejo tiene que ser también en nuestra iglesia local. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este pasaje. Esta historia es la razón por la cual en esta iglesia, hermanos, vamos a continuar predicando sobre los temas del pecado y del arrepentimiento. Es lo que hemos intentado hacer por estos 4 años y vamos a continuar haciéndolo. Ahora, hermanos, ¿podemos hacerlo mejor? Por supuesto que podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor, sin duda. Yo puedo predicar mejor también, hermanos, y también me estoy esforzando en eso. Tenemos que ser más como Cristo y tenemos que hacerlo, hermanos. Aún tocando temas serios e importantes. Sin duda la iglesia puede responder más bíblicamente cuando hay personas que están luchando con el pecado. Pero, hermanos, no vamos a dejar de predicar del pecado, aunque ofenda. No vamos a dejar de predicar del arrepentimiento verdadero y no vamos a permitir que personas piensen que están arrepentidas cuando no hay fruto. Pero ¿sabe por qué lo vamos a hacer? Por un tema de misericordia a esas almas. No queremos que estén engañadas. No queremos que piensen que han creído en un evangelio y que posiblemente sea un falso evangelio. Y sin duda alguna, tampoco vamos a dejar de predicar la gracia de Dios. Y eso, hermanos, también tenemos que equilibrar las cosas. Tenemos que predicar la gracia de Dios, que es la única cosa que puede sobreabundar sobre nuestros pecados abundantes. Vamos a seguir intentando ser como el Padre aquí, con brazos abiertos, amando incondicionalmente como cuando una persona regresa arrepentida. Pero entendamos, hermanos, que no hay entendimiento de la gracia y la inmensidad de la gracia de Dios sin un entendimiento del pecado y de la inmensidad del pecado. No hay ninguna persona que pueda disfrutar de la soberana y sublime gracia de Dios hasta que se arrepienta en verdad de sus pecados y regrese a la comunión plena con el Dios Santo. Y mis queridos hermanos, esta es la verdad para todo ser humano. Esta es la verdad para el incrédulo y para el cristiano. Escuchen, no hay salvación sin un entendimiento de nuestra naturaleza pecaminosa. No hay un entendimiento de cuánto Dios nos ama hasta que entendamos cuánto hemos pecado contra Él. Pero recuerden que el pecado no es simplemente un problema con el cual luchamos antes de nuestra salvación, sino que sigue siendo nuestro problema actual también, hermanos. Por supuesto, la diferencia es que ahora somos perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Ya no estamos esclavizados al pecado, pero todavía estamos luchando en contra de su presencia y su tentación. Por eso hay tantos mandamientos en las Escrituras y tanta sabiduría en la Escritura para nosotros los cristianos, para hacer morir las obras de la carne, para hacer morir lo terrenal en nosotros, hermanos. Y la iglesia, mis queridos hermanos, es un medio de gracia que Dios usa para ayudarnos en este peregrinaje, para ayudarnos a reconocer el pecado,
para arrepentirnos de nuestros pecados, para hacer morir nuestros pecados. Por eso, como hemos hecho por 4 años y como vamos a intentar a seguir haciendo de manera mucho mejor y con la ayuda del Señor, esta iglesia va a predicar contra el pecado, va a predicar de la necesidad del arrepentimiento y va a seguir predicando de los frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a seguir predicando, mis queridos hermanos, a Cristo y a nuestro Cristo crucificado. Vamos a predicar estas 2 cosas, hermanos: la pecaminosidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento y la belleza de Cristo y la gracia que se encuentra en Él. Vamos a predicar estas 2 cosas en la voluntad del Señor hasta que Cristo regrese, porque son los 2 temas necesarios. Pero hermanos, fíjense, vamos a predicar los 2 temas. Hay personas que asisten a iglesias y solamente quieren escuchar gracia, 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 gracia. Pero no puedes entender cuán inmensa es la gracia de Dios hasta que reconozcas la inmensidad de tu pecado en contra de Él, aún como hijo, aún como cristiano. Y también hay otras personas que les gusta escuchar pecado, 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 pecado y quieren irse siempre golpeados, como un tipo de penitencia o castigo necesario, y así sentirse mal. Cuando también necesitamos entender que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, que el Espíritu Santo ya mora en nosotros y que somos los hijos de Dios adoptados por Él y que somos amados siempre. Necesitamos las 2 cosas: un entendimiento verdadero del pecado, la necesidad del arrepentimiento y una visión constante de Cristo y su salvación y su gracia. Entonces, pregunta, hermanos, ¿cómo deberías empezar este nuevo año? Ahora yéndonos para el 5.º año, ¿cómo deberías empezar este nuevo año ahora al escuchar este mensaje? Mi querido amigo y amiga, si eres un incrédulo, si no has sido salvo por la sangre de Cristo, si no has reconocido tu pecado y cuán grande es y cuán terrible es, porque te has rebelado en contra de un Dios santo, si no eres un cristiano todavía, mi querido amigo, corre a Cristo hoy. Tus pecados han hecho un obstáculo entre tú y Dios y no puedes hacer nada para resolver la situación. Pero Dios mandó a Cristo, por eso vino como hombre, para pagar el precio que no podemos pagar, para morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Tú no puedes pagar por ellos, no puedes hacer nada para merecer el favor de Dios. Solamente reconoce tu pecado delante de Él, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Arrójate a la justicia de Dios. No te quedes en tu justicia. Abandónate a la justicia de Cristo, porque en Él puedes tener salvación. Ahora, tal vez este evangelio es nuevo para ti. Hoy puede ser el día de tu salvación. Tal vez has estado aquí en esta iglesia por años. Tal vez eres uno de esos pocos que estuviste con nosotros cuando esto era una obra misionera, hace 6 años. Puede ser que te uniste aquí hace 4 años o 3 y has escuchado este evangelio muchas veces, pero sigues rechazándolo. Puede ser que tu orgullo no te deja arrojarte a Cristo. Puede ser que tu orgullo está haciendo como que, pero si yo he creído, pero no tienes frutos de fe ni de arrepentimiento. Mi querido amigo, mi querida amiga, escucha, tu alma está en peligro. Y es mi gran preocupación para personas que han asistido aquí por años y no hay cambios. Puede ser que tú seas un adulto, puede ser que tú seas un joven, pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no vives en arrepentimiento constante de tus pecados, mi querido amigo, amiga, escúchame, tú estás en peligro. Niños que están aquí, que vienen hace años, están en peligro si no ponen su fe verdadera en Jesucristo.
Necesitas arrepentirte hoy, antes de que sea demasiado tarde. Necesitas dejar de pensar en otros. No pienses, este mensaje es para mi hermanito. No pienses en eso. Piensa en vos. Piensa en cuán malo eres, lo que has hecho en contra de Dios. Y ven a Jesucristo y pon tu fe en Cristo. El mensaje de la salvación es lo mismo para todos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O si estás aquí como un cristiano, que demos gracias a Dios que somos sus hijos y que no podemos perder nuestra salvación. Amén. Somos hijos adoptados y amados para siempre, pero reconocemos que nos desviamos, pecamos. Y mi querido hermano, escúchame por favor. No vas a disfrutar la vida si eres un cristiano y si vives en pecado. ¿Escuchaste? No vas a disfrutar la vida si eres un cristiano y vives en pecado. ¿Has escuchado de la vida de Lot? Pedro dice que él estuvo toda su vida con mucho dolor. Porque no solamente él cometía muchos pecados, sino que no se salía de allí, o sea, mejor dicho, vivía en una situación de muchos pecados, pero era cristiano, era un justo. Y ustedes saben, hermanos, si no fuera por el comentario de Pedro, algunos de nosotros creeríamos que Lot fue creyente. Pregunto. Si no fuera por el comentario de Pedro, ¿usted supiera que Lot fue creyente? Así que esa es la razón por la cual a veces nos enojamos, ¿no es cierto? ¿Por qué me llamas que no soy un creyente? Porque no te comportas como tal, y no vives como tal, y no vives con los tales. Pero hermanos, gracias al Señor que Él conoce a los suyos. Él conoce a los suyos. Pero escucha este consejo. Tú como cristiano no vas a disfrutar la vida si eres un cristiano y vives en pecado. No es como Dios diseñó tu vida. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor contigo? Te va a hacer miserable. Te va a hacer miserable. Vas a preguntarte por qué eres tan miserable. ¿Por qué todo parece salir mal en tu vida? ¿Por qué todo parece salir mal en tu matrimonio, en tu familia, con la iglesia? ¿Por qué todos parecen que te están ofendiendo y están en contra de ti? Vas a vivir perseguido. ¿Sabes por qué? Porque es el Señor que te está haciendo la vida miserable, hermano. Y vas a echar la culpa a todos. Cuando tú en verdad deberías examinarte a ti mismo para ver que en verdad eres tú el problema, que no lo estás resolviendo delante del Señor. Si eres un hijo de Dios, Él no va a permitir que vivas con gozo. Él no va a permitir que vivas satisfecho. Él no va a permitir que vivas feliz. Él no va a permitir que vivas contento mientras te quedas con los cerdos. Porque eso no es comida y eso no es vida. Mientras sigues en tu pecado, el Señor te va a hacer la vida miserable. Porque lo que Él ha prometido y lo que Él ha dado en su gracia, ¿saben qué es? Vida abundante. Vida abundante. Él no lo va a permitir a ti, mi querido hermano. Y gracias a Él, porque esto es su gracia. Esto es su gracia. Esto es su disciplina que ha diseñado para regresarte a Él y al camino correcto. Entonces, hermanos, que aprendamos de la historia del Hijo Pródigo. Que demos gracias a Dios por los 4 años de esta iglesia. Que le pidamos que en este año y para los años venideros que nos permita vivir, pues que sigamos predicando bíblicamente. Que sigamos predicando la ley de Dios. Que sigamos predicando de la fe en Jesucristo como esa fe evidencia a las personas. A algunos para salvación y a otros para volver a tener comunión con Dios. Amén. Como conclusión, hermanos, vamos a seguir predicando del pecado y del arrepentimiento en esta iglesia para que los incrédulos reconozcan su pecado y se arrepientan para la salvación
y para que el pueblo de Dios pueda estar en comunión íntima con Dios. Amén. Oremos al Señor.